Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos con el tema 10, Fundamentos básicos del derecho patrimonial 2. Pues bien, vamos a comenzar con este tema de la asignatura de nociones jurídicas básicas y vamos a empezar hablando de la obligación. ¿Seguro? Sí, de la obligación. Yo creo que sí, a ver qué pasa en este tema. Sí, el tema 10, la obligación. Vale, sí. Bueno, el concepto general de obligación nos dice que está relacionado con la noción de contrato. El contrato es la piedra angular del sistema contractual moderno. ¿Por qué? Pues porque la obligación, los contratos generan obligaciones entre las partes. La obligación es un concepto metajurídico, es decir, más allá de lo jurídico, y que es un concepto social, que en algunas ocasiones ese concepto de obligación pues tiene consecuencias jurídicas, sobre todo cuando está relacionado con relaciones que están amparadas por el derecho. ¿Cómo es? Un momento. ¿Cómo es? Las obligaciones familiares, morales, profesionales. La obligación también está vinculada al comportamiento humano, pero para que tenga consecuencias jurídicas tiene que estar en el ordenamiento jurídico. Obligación, obligatio, obligare, deriva de unir, atar, ligar, sujeción, ligadura, vínculo. En derecho la expresión obligación se utiliza en relación sobre todo a dos personas. Recordar ese concepto que hablábamos otras clases sobre la alteridad, ¿no? La alteridad es esa relación entre al menos dos personas que regulan la relación jurídica y las obligaciones jurídicas. Un acreedor, un deudor. Bueno, entre las doctrinas están las de los juristas romanos, y hay una definición, una más descriptiva y otra más práctica. La definición doctrinal ahonda sus raíces en las instituciones del emperador Justiniano, que las copió de las instituciones de Gallo. Nos dice que la obligación es un vínculo jurídico por el que quedamos constreñidos a hacer alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Así, podemos analizar esta definición doctrinal. Es un vínculo, es decir, es una obligación que genera una relación. Vínculo es un vínculo relacional, lógicamente. Es un vínculo jurídico porque genera relaciones jurídicas más allá de las propias de la amistad o las relaciones, sino que es un vínculo jurídico. Cuando nos dicen constreñidos a hacer una cosa, es como consecuencia del vínculo obligatorio por sus efectos surge el deber de hacer algo. El deber de hacer algo. Según las leyes de nuestra ciudad significa, pues efectivamente, que tiene que ser exigible esa obligación conforme a las normas jurídicas que están en vigor. Así, pues bueno, también hay una definición práctica, otra definición que también la recoge en el Digesto de Justiniano, donde afirma que la esencia de las obligaciones consiste en constreñir a otro para que nos dé, nos haga o nos preste algo. Bueno, pues lógicamente estas definiciones aparecieron en las instituciones de Justiniano y la de Paulo, que fueron integradas por la doctrina medieval. Pues bueno, así puede ser formulada la obligación. La obligación es un vínculo jurídico por el cual quedamos compelidos a dar, hacer o prestar alguna cosa. Pues bien, todos estos intentos aparecieron al final en los códigos europeos y en el Código Español en el artículo 1088 del Código Civil, donde dice:
Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Pues bueno, este destaca, sé que lo que caracteriza pues la obligación se consideran unos deberes que son jurídicamente exigibles. Vamos a ver también el contenido de la obligación. ¿Cuál puede ser el contenido de la obligación? El contenido de la obligación se denomina prestación. La prestación. Entonces, ¿esta prestación en qué puede consistir? Pues en dar, hacer o no hacer. Cuando es dar, pues el deudor entrega al acreedor, transmite algo, un derecho, ya puede ser real, de propiedad o sobre cosa ajena, o la obligación puede consistir en hacer o realizar a favor del acreedor un comportamiento. Pues un abogado defender a alguien, un médico puede, pues eso, hacer un tratamiento. Cuando la obligación consiste en no hacer, pues se trata, lógicamente, de abstenerse de hacer algo que se podría hacer, pero no se hace. Pues bien, vamos a ver cuáles son las fuentes del vínculo obligatorio. ¿Cuál es el origen de la obligación? Pues bien, la definición de fuentes, es decir, cuál es el origen de la obligación, pues son aquellos hechos jurídicos de los que deriva o nace una obligación jurídica. No. De los que deriva o nace una obligación jurídica. Ya en las instituciones de Gallo nos decía, resumiendo mucho, que toda obligación nace de un contrato o de un delito. ¿Claro? Y así recoge las dos causas principales del nacimiento del vínculo obligatorio. El contrato es la categoría más genérica y te dice, pues que perdón, que se me para. Ya. Sí, lo que dice es que el contrato, como acuerdo de voluntades, vincula a ambos contratantes y por tanto genera obligaciones, como en la compraventa, pues entregar la cosa a cambio de un precio y bueno, en cualquier contrato hay cierta bilateralidad en las prestaciones y contraprestaciones. ¿Por qué también surgen obligaciones del delito? Pues lógicamente porque la víctima tiene derecho a una indemnización a través de una cantidad de dinero. Entonces, en la actualidad, toda sanción penal conlleva una responsabilidad civil no contractual o extracontractual derivada del delito y no del contrato. ¿Entendéis? Por eso es extracontractual. Pues bien, en Roma también había dos fuentes de obligaciones, que eran el cuasi, además del contrato y del delito, el cuasi contrato y el cuasi delito. Así nos dicen. En el artículo del Código Civil se incorporó y decía, las obligaciones nacen de la ley, los contratos y cuasi contratos de los actos y omisiones ilícitos en los que interviene cualquier tipo de género de culpa o negligencia. Así pues, nacen de la ley. Efectivamente, el artículo 1090 nos dice las obligaciones derivadas de la ley no se presumen, solo son exigibles las expresamente determinadas por este código y en las leyes especiales, y se regirán por los preceptos que las hubieran establecido. Y en lo que ésta no hubiera previsto en las disposiciones de este libro. Es decir, las obligaciones que nacen de la ley no se presumen. También de los contratos y cuasicontratos. Las obligaciones nacen de los contratos, tienen fuerza de ley entre las partes. Contratarte y deben cumplirse a tenor de los mismos. Ahí tenemos el artículo 1254 que nos dice que ¿cómo es un contrato? Pues cuando dos o más personas consienten en obligarse recíprocamente a algo. Pues bien, el artículo 1255 consagra el llamado pacta sunt servanda o los pactos son para cumplirlos. También están los cuasicontratos, que es
un acto unilateral, voluntario, ilícito, por el cual alguien legalmente otorga a alguien o da a alguien, no llega a ser un contrato porque no es bilateral, porque es unilateral. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el ejemplo? Pues, por ejemplo, el legado. El legado es el hecho por el cual un heredero queda obligado al cumplimiento de la obligación del testador a entregar a una persona que es el legatario, pues lo que le haya dicho el que hace el legado, ¿no? Bueno, también tenemos las clases de obligaciones. Podemos separar también en las obligaciones en clases. Y así tenemos que por razón de los intervinientes, pues puede surgir ese tipo de obligaciones. Nada impide que haya una pluralidad de acreedores en la parte activa o de deudores en la pasiva, incluso ambos cuando hablamos de mixta, ¿no? Así pues, hay tres clases de obligaciones. Las obligaciones parciarias se denominan así porque hay partes, ¿sabéis? Cada uno asume solo su parte, por eso son parciarias. Cada uno de los deudores está solo obligado a pagar la parte proporcional que le corresponde de cada uno de los acreedores y está facultado para reclamar solo a una parte proporcional de cada crédito. Luego están las obligaciones cumulativas o acumulativas, en la que existen pluralidad de sujetos y cada uno está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro del débito, liberando a los demás. ¿Por qué? Porque son cumulativas. Y luego están las solidarias, en que cada uno de los acreedores está facultado para exigir a cada uno de los deudores, la primera sería solidaridad activa y la segunda solidaridad pasiva, el importe íntegro. Por eso son obligaciones solidarias. ¿En qué se diferencian las cumulativas de las solidarias? Pues bueno, es que en las cumulativas, si uno de los deudores cumple, abona el total, libera a los demás, porque se ha acumulado, ¿vale? Se acumula. Por razón del objeto de la obligación, se distinguen entre obligaciones genéricas y específicas. Las genéricas son aquellas que el objeto se puede sustituir, es decir, son fungibles o sustituibles. Por ejemplo, 100 litros de leche son 100 litros de leche. Da igual que sean los mismos o no sean los mismos. Son genéricos, ¿vale? Las obligaciones genéricas son imperecederas. ¿Por qué? Porque no perecen. Yo debo 100 kilos de trigo, pues los debo, ¿vale? No van a perecer, voy a deber siempre 100 kilos, ¿entendéis? No se va a caducar, aunque se estropee, da igual, yo voy a seguir debiendo 100 kilos de trigo. Luego están las específicas, de entregar una cosa concreta. Aquí se entrega una cosa concreta y son bienes específicos, por ejemplo, un inmueble concreto, pues solamente puedo deber ese inmueble o una obra de arte, ¿vale? Tiene que ser esa obra de arte, no es genérico, sino que es específico, ¿vale? También tenemos las divisibles, donde el deudor puede cumplir por partes, puedo entregar dinero a plazos. Luego están las indivisibles, que son aquellas en que es una prestación única, no se puede partir, no te puedo cortar el pelo a mitad, ¿vale? Porque si no, no te corta el pelo. No puedo hacerte un medio retrato a óleo, porque entonces si hago medio retrato al óleo, no te estoy haciendo un cuadro, ¿vale? ¿Entendéis por qué es indivisible? Pues esas serían indivisibles. Por razón de los efectos, también se distinguen en obligaciones civiles, perdón, obligaciones morales y naturales. Las obligaciones civiles son aquellas en las que se puede exigir judicialmente, pues bueno, lo
que queda obligado a la persona. Se puede exigir judicialmente. Las obligaciones morales no son exigibles judicialmente, porque no se dispone una acción para reclamar. Y luego están las obligaciones naturales, que es una categoría intermedia, en que hay una parte positiva y una parte negativa. La negativa es que careces de acción para reclamar judicialmente y la positiva es que puedo retener lo pagado. Consiste en que si el deudor de una obligación natural paga o cumple voluntariamente, no puede exigir después que se le devuelva lo pagado. Más cosas. El objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Pues la cosa, ¿no? La pretensión. Pues bien, la prestación y sus requisitos. Pues ya ves. Prestación se generalizó como obligación genérica y, pues bueno, para referirse a la obligación. Para que sea válido tiene que ser posible, lícito, determinado o determinable y con contenido patrimonial. Posible, nos lo dice el artículo 1272, no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Puede ser objetiva, pues que afecte a una persona, puede ser objetiva que afecte a toda persona, o relativa o subjetiva que se afecta a una sola persona. También hay imposibilidad física o jurídica. Física es cuando físicamente la obligación no es posible, por ejemplo, entregar la luna. Y jurídicamente imposible es cuando está fuera de la norma jurídica o fuera del comercio. Por ejemplo, no puedo pagar, obligarme a, pues no sé, a vender mi genoma, porque, no sé, está fuera del alcance del comercio de los hombres. No puedo vender cosas que no están en el comercio. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, incluso las futuras. Lícita. Nadie puede ser obligado nadie puede quedar obligado a una prestación ilícita. Yo no me puedo obligar pues, a robar a alguien. Nadie puede pedir esa obligación. ¿Por qué? Porque es algo ilícito. No se puede acordar, obligarme a robar a alguien. ¿Entendéis? Esa obligación sería nula, incluso aunque fuera contractual. ¿Entendéis? Lo dice el artículo 2255 del Código Civil Español, donde nos dice que los contratantes pueden establecer cuantos pactos, cláusulas, condiciones tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a las leyes. Contrarias a las leyes. A ver, un momento. ¿Más? A las leyes. ¡Uy! Me cago en la madre, esos botones. Disculpad que se me ha parado la grabación. Continuamos aquí en el objeto de la obligación. Hemos visto las posibles, las lícitas. En este momento, bueno, determinadas o determinables. Es nula una prestación de la que no se deriva un deber concreto a favor del deudor. Claro, tiene que haber un deber. No está determinado. Es cuando el objeto de una obligación está determinado cuando no existe duda de cuál es aquello que se debe, ¿vale? Por tanto, tiene que ser la obligación tiene que ser determinada o determinable para que no sea nula. El objeto de todo contrato, dice el Código Civil, debe ser una cosa determinada. En cuanto a su especie, la indeterminación en la cantidad, solo en la cantidad, no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes. Tiene que tener un contenido patrimonial, es decir, el objeto de la obligación tiene que poder ser valorado. O sea, la obligación no puede ser un mes de amor, ¿no? Pues esto no tiene que ser algo que se pueda valorar. La necesidad de prestación que tenga una traducción económica, ¿entendéis? El contrato, pues, el contrato significa contratus, lo contraído.
Pues bueno, se habla de acto, negocio, convenio, pacto, contrato. La concepción de contrato pues, se debe a la escuela alemana del siglo XIX. Y entonces tenemos un acto porque deriva del verbo agere, acción, que significa desplegar una actividad. Es un negocio, pues porque tiene una finalidad comercial. En Roma, el negocio jurídico, el negocio era siempre un acto jurídico bilateral. También puede ser un convenio, ¿por qué? Pues porque significa reunirse, juntarse, ponerse de acuerdo. También puede ser un pacto, es decir, lo acordado. No toda convención es un pacto, pero sí que todo pacto es una convención. Hemos visto también el concepto de contrato. Aquí tenemos, como siempre, varias escuelas o doctrinas, según las épocas. Está la doctrina canonista medieval, que nos habla del deber de respeto y fidelidad. El pensamiento escolástico nos habla del voluntarismo jurídico defendido por la protección de los intereses. La escuela de derecho natural, que nos habla de la exaltación de la libertad del individuo y la primacía de la voluntad humana como forma de ordenar la vida de sus semejantes. De cualquier modo, cualquier forma en que el hombre quiera obligarse, pues va a quedar obligado. Hay cierto principio de libertad formal de obligación. Tenemos el derecho inglés, que nos habla del cash law, ya lo sabéis. Nuestro Código Civil lo que nos dice es que el contrato existe desde que una o varias personas se consienten en obligarse respecto de otras a dar una cosa o prestar algún servicio. Los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento. Y desde ese consentimiento obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que según la naturaleza sean conformes a la buena fe y al uso y a la ley. Hay ese principio de libertad contractual. ¿Qué es entonces la responsabilidad contractual? Pues bueno, la responsabilidad contractual es aquella responsabilidad que, porque hay varios términos, porque uno puede ser responsable de un actuar doloso o culposo, entonces ¿qué va a tener? Pues la obligación de reparar el daño, pero también puede ser responsable de actuar correctamente. Esta concepción, pues bueno, una persona es responsable y por tanto, como soy responsable, pues es que tengo un buen hacer, ¿no? Hay distintos conceptos de responsable. Total, que existen supuestos como el caso, lo normal es que las obligaciones deban ser cumplidas entre las partes. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay casos como el caso fortuito y la fuerza mayor en los que el incumplimiento no provoca responsabilidad, solo que puede producir, por dolo o culpa, derivar esa responsabilidad. Hay que distinguir entre deber y responsabilidad, porque deber encierra una obligación, la propia obligación de la responsabilidad, y el incumplimiento exige un efectivo daño patrimonial. Si el deudor no cumple, entonces se genera una obligación además del cumplimiento, también de daños y perjuicios, salvo que el incumplimiento se dé a un acto u omisión del acreedor. Entonces, claro, tiene que ser del deudor. Y bien, por último, vamos a ver lo que es lo más importante de este penúltimo tema. ¿Qué son los 4 contratos consensuales? Vamos a empezar con la compraventa. La compraventa es un contrato consensual, donde intervienen varios sujetos. El vendedor acuerda con un comprador la entrega a cambio de un precio. Por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Esta definición presenta 3 elementos típicos de todo negocio jurídico: elementos personales, reales y formales. ¿Cuáles son los personales? Las partes vendedor y comprador. ¿Cuáles son los elementos reales? Pues la cosa y el precio, que tiene que ser vendida. Pues que vamos.
que tiene que ser vendida y, en consecuencia, su acuerdo. Los elementos reales, la cosa del precio, y los elementos formales realmente carecen de elementos formales porque no existe la forma, hay libertad de forma para la validez de los acuerdos contratos. Vemos así que los requisitos de la compraventa, ¿cuáles son? Pues el acuerdo es un contrato consensual y lo acordado es válido. Entonces, el consentimiento puede ser expreso, tácito, por gestos, sin una declaración formal. Y no es formal. Eso significa que su perfección solo requiere el acuerdo, no requiere pues, que sea elevado notarialmente o elevado en un documento público. Esto ocurre cuando se quiere dar... Bueno, perdonar que se ha agotado la batería. ¿Esto qué es lo que requiere? Bueno, lo que requiere es, como decíamos, pues no requiere... no. Madre mía, vaya tarde llevamos. Esto lo que requiere es... Perdón. Pues eso, que no es formal. No es formal. Vaya, eso se ha ido la cámara. Bueno, como creo que se me oye, vamos a seguir así. Bueno, lo que os decía, la compraventa se comporta como un contrato bilateral perfecto. Esa bilateralidad de la compraventa es sinalagmático en sus prestaciones, porque obviamente ambas partes son independientes y por tanto, pues de ahí que es sinalagmático. La compraventa es un contrato oneroso, debido a que hay prestaciones recíprocas entre las partes. El comprador y el vendedor se encuentran en cierto equilibrio económico. La prestación, cada parte encuentra su justa compensación en la ventaja lograda. Bueno, más cosas. El contrato de arrendamiento. Recordar, el contrato de arrendamiento es un contrato consensual, ¿vale? En el cual una persona, pues, se obliga al arrendador respecto a otro llamado arrendatario a entregar para su uso y disfrute una cosa o a prestar un determinado servicio. A entregar como contraprestación un precio denominado renta de cosa, servicio u obra. El arrendamiento de cosa, pues el arrendador traspasa el ejercicio temporal de un uso a su aprovechamiento y obtiene frutos civiles como son la renta o el alquiler. Y por otra parte, se obliga a dar a la otra el gozo o el uso de una cosa, o sea, un inmueble, por ejemplo. El arrendamiento de servicios es consexual y efectivamente pues se trata de prestar un servicio, un trabajo a cambio de un salario, de un precio. El arrendamiento de obra también es un contrato consensual porque una persona se obliga a cierta obra a favor de otra a cambio de que pues una renta, ¿no? Se regulan en el artículo 1544, nos dice el arrendatario de obras, servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio por precio cierto. Eso dice el Código Civil. Y así hay que diferenciar entre distintos tipos de arrendamiento en función de la obligación. ¿A qué se obliga el de servicios? Pues el de servicios tiene el compromiso de desplegar una actividad pactada, pero sin que ello exija un resultado concreto. Tú prestas servicios, pero sin que esos servicios tengan un resultado concreto. El arrendamiento de obra, el compromiso, es la efectiva ejecución de la obra pactada. Claro, si es un arrendamiento de obra, te obligas a realizar la obra concreta. Otra diferencia es la remuneración, puesto que el arrendamiento de servicios se pacta un sueldo o salario y en el de obra se fija una retribución o precio. Ahí es un poco... Claro, porque el sueldo es periódico y la obra puede ser, pues una vez terminada la obra ejecutada, se paga, ¿no? El mandato. El número 3 está el mandato. Aquí yo siempre pongo el ejemplo del Mandalorian
¿Por qué? Porque el mandatario es el Mandalorian que recibe de otra, que es el mandante, un encargo. El mandaloriano recibe un encargo para pues, cargarse a Grogu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el mandatario recibe un encargo ¿de quién? Del mandante. El encargo, el mandatario, ¿qué hace? Recibe el encargo que tiene que aceptar y que se obliga el mandatario a cumplirlo. ¿En interés de quién? Pues del mandante. Recordar esto que os puede venir bien. Es gratuito, salvo que expresamente se pacte una retribución. El mandante es el que domina el negocio, el dominus negoti. Y así vemos que en cuyo interés se lleva a cabo el mandato. El que gana algo, el que tiene un interés en el mandato, es el mandante. El mandatario es la herramienta o la persona que ejecuta el mandato. No cabe que el mandato sirva exclusivamente de interés del mandatario. Claro, si el mandatario o el mandaloriano, pues en lugar de matar al mini Yoda o a Grogu, pues se hace amigo de él, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que el mandato ya está sirviendo exclusivamente al interés del mandaloriano o del mandatario. Entonces, no cabe. El mandante es el que manda. El mandatario es el que recibe el mandato. Pues bien, el mandatario tiene que aceptarlo. Una vez aceptado el mandato, debe cumplir el mandato en los términos en que ha sido encomendado. De no hacerlo, el mandante le puede reclamar la responsabilidad de daños y perjuicios. Para que dicho encargo produzca eficacia jurídica, debe consistir en realizar algo que tenga trascendencia jurídica. Obviamente tiene que ser lícito. Los encargos fácticos sin consecuencias jurídicas son meras relaciones sociales. Si yo le mando a mi hijo que vaya a comprar el pan, como comprenderéis, no es un mandato jurídico, sino es un encargo personal, ¿no? El mandatario debe ejecutar lo mandado siguiendo instrucciones del mandante sin extralimitarse. No debe sufrir perjuicio económico tampoco. El contrato mandato, nos dice el Código Civil, obliga a una persona a prestar o hacer un servicio a otra por cuenta o encargo de otra. Y por último, la sociedad. El contrato civil de sociedad es un contrato consensual por el que dos o más personas se obligan a poner recíprocamente bienes, trabajo, con el propósito de alcanzar un fin lícito y que el beneficio se va a distribuir. Diréis, bueno, pues esto es una empresa, ¿no? Pues sí, es una empresa o una sociedad, efectivamente, que cuando tiene fines mercantiles, pues una sociedad mercantil, pero cuando tiene fines civiles, pues una sociedad civil. Pues bien, el contrato consensual no es formal, aunque frecuentemente es por escrito. Es multilateral porque genera obligaciones a todas las partes, es de tracto sucesivo porque la relación contractual no se agota en el cumplimiento de las obligaciones, sino que se dilata en el tiempo, durante el tiempo que se haya acordado, ¿no? También era oneroso porque las partes, pues, los socios, pues la justificación de los socios era, pues eso, la reciprocidad en las prestaciones, tener prestaciones. Pero bueno, esto lo quitaban del libro. El artículo 1665 nos dice que la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Pues bien, esto es todo. Aquí os dejo algunos de mis más importantes esquemas y que mejor os pueden servir para hablar de la obligación, su contenido, las clases. Ejemplo que podéis hacer vosotros vuestros propios esquemas. Las clases pueden ser por los sujetos, por el objeto, por los efectos y os pueden servir para estudiar. Lógicamente no es para que pongáis en la pregunta examen
el texto, el esquema. No pongáis los esquemas en las preguntas, porque las preguntas son de desarrollo, es decir, hay que desarrollarlas. Aquí tenéis un pequeño esquema de cada uno de los principales contratos consensuales, porque tradicionalmente todos los años cae uno de estos contratos en pregunta de desarrollo. Uno de los contratos os puede caer perfectamente, o la compraventa, o el arrendamiento, o el mandato, o la sociedad. Uno de los 4 os va a caer en una pregunta de desarrollo. Por eso es muy importante que los llevéis bien. Recordar hacer los test que acompañan este vídeo y cuantas veces podáis, que os podrá servir para aprobar la asignatura. Así que ahora no nos vemos en el vídeo, pero nos veremos en el próximo con más seguridad. Muchas gracias y hasta la próxima y última tema de este trimestre. Así que mucho ánimo, que daremos una segunda vuelta para que todos los conceptos os queden totalmente claros. Hasta la próxima. Chao.